tenemos cabida desde trabajadores, de dirigentes barriales, hasta compañeros estudiantes y todo aquel que desde su profesión o materia, especialidad, quiera dar un aporte sobre estos tópicos. Para mí es un agrado estar ahora en la casa de Mariátegui, compartiendo un espacio con compañeros sindicalistas y plantear algunas reflexiones sobre el tema que nos convoca, y más que plantear unas ideas a modo de verdades absolutas, lo que quisiera es generar un espacio de reflexión, o inicio de un espacio de reflexión, o continuación de un espacio de reflexión, en la que podamos no sentirnos como profesor y alumnos, sino que todos estemos en la capacidad de ir aprendiendo para mejorar. El dirigente capacitándose adecuadamente para justamente dirigir en su sindicato a sus demás compañeros y asumir el rol histórico, que es parte de lo que vamos a hablar, que consideramos nosotros tienen los sindicatos, y en este caso específico los trabajadores, los que producen, los que realizan conocimiento, riqueza, etcétera, en toda nación, en todo país, y que están desde hace mucho tiempo venidos a menos, no solo en sus condiciones laborales, económicas, como ustedes seguramente bien saben, mejor que yo, sino también olvidados, imaginados en su condición misma de trabajador. Estamos alienados con una cultura que lo que hace en verdad es alejarnos, taparnos, vendarnos los ojos sobre la realidad y alejarnos de ese rol histórico que tenemos como agentes transformadores y dirigentes de una sociedad, creadores de una nueva sociedad. Para esto quisiera contarles algunas cosas. Primero, ¿qué es lo que yo entiendo respecto al rol de los trabajadores? ¿Cuál es el entronque con el pensamiento, la guía y la práctica de José Carlos Mariátegui? Y tal vez, si nos alcanza un poco de tiempo, ¿cómo estamos hoy? Porque esto tiene que realizar en algo, ¿no? Vean ustedes. El trabajo, decía un clásico, un pensador, es lo que en última instancia ha creado al hombre. El trabajo, la actividad manual, concreta, práctica, intelectual, etcétera, que cada uno de nosotros realizamos y del cual vivimos para subsistir, para transformar la realidad que nos rodea. Ese trabajo, decía este pensador cuyo nombre es Federico Engels, un alemán, hace ya muchos años, decía que el trabajo es el que ha creado en última instancia al hombre, a la humanidad. ¿Qué es lo que quería decir? ¿O qué es lo que nos dice en concreto? Es que justamente lo que somos ahora, Diego Mota, Juan Pérez, María López, o lo que sea, y la humanidad en su conjunto, es producto del trabajo. Si uno repasa la historia, se va a dar cuenta que desde que dejamos de ser simios, que nos abalanzábamos de un árbol al otro, hasta hoy, que podemos andar erguidos sobre la tierra y que usamos desde celulares, cámara de filmación, etc., ha habido toda una evolución en donde el trabajo, o sea, la actividad del hombre por transformar su medio y transformarse como eso a sí mismo, es el que ha ido marcando la pauta. Eso es lo que es el trabajo, ese es el valor del trabajo. Por tanto, quienes trabajan y no viven del trabajo de otros son los que realmente han creado este mundo, la humanidad, esta cultura. Somos los portadores de este mundo. Y en este texto que les señalo, está en un pequeño folleto que es sobre el rol del trabajo en la transformación del mono al hombre, de Federico Engels. Justamente este autor nos recuerda cómo desde monos empezamos a utilizar diversas herramientas, sacarle filo a la piedra para amarrarla a un palo y cazar un animal y con eso alimentarlo, ¿no es cierto? Y desarrollar incesantemente hasta lo que somos ahora. Y todo eso está dado en torno al trabajo. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, hace muchos años en la historia, ese trabajo empezó a ser apropiado por otro.
y empezaron a darse diferencias de clase que persisten en esta. Había quienes no trabajaban, ¿no es cierto? Y había otros quienes trabajaban y había quienes vivían de ese trabajo. Y esa ha sido la tónica de toda la historia de la humanidad. Y otra forma de hablar de la historia de la humanidad es justamente hablar de ese conflicto entre aquellos que producen y no viven de esa producción y de aquellos que no producen nada y viven de lo que producen. Otro amigo de este señor Federico Benio, justamente Carlos Marx, del cual hemos hablado, hemos visto en el video cómo José Carlos Mariátegui debe, absorbe, decía ahí una periodista de él, de Marx, justamente decía que la historia de la humanidad ha sido la historia de la lucha de clases. O sea, de los que trabajan y de los que no trabajan, ¿no es cierto? Y en la actualidad, desde hace algunos años, con el desarrollo de la tecnología y una serie de desarrollos históricos que no vale la pena entrar en detalle, se sucede que esta sociedad se divide en un contexto de revolución industrial en la que aparecen las grandes fábricas, ¿no es cierto?, la producción mecanizada, etc., entre lo que vamos a llamar los trabajadores asalariados modernos o proletariado, es decir, aquel que no tiene más que su prole, su descendencia, es decir, aquel que vive solo de su trabajo, que no tiene grandes rentas, que no tiene grandes propiedades, que no vive del trabajo de otros, y por otro lado, aquel que es dueño de esos medios de producción y que le permiten, por tanto, con ese poder económico, político, cultural, etcétera, etcétera, controlar al otro que trabaja. En la Revolución Francesa se rompe con una serie de taras de antaño y se dice en la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre y Ciudadano que todos los hombres somos iguales en la tierra, que no porque hayas sido hijo del rey, ¿no es cierto?, tienes privilegios sobre el otro. Y es un gran avance en la humanidad. Sin embargo, en los hechos, esa libertad y esa igualdad termina siendo meramente formal, porque cuando en el mercado uno tiene que ganarse los frijoles, tiene que en ese mercado ofertar su mano de obra. Cuando no tienes tú grandes propiedades, cuando tú no eres un detentado, tú no eres un burgués, usando sus términos científicos clásicos. Y al vender tu mano de obra, tienes que buscar a alguien que te lo va a comprar. Y ese es el que es el dueño de las fábricas, el dueño del capitalista, o burgués. Y él es el que te va a poner precio a tu fuerza, a tu mano de obra. Él va a decir, tú eres un técnico, vas a ganar tanto, tú eres un obrero, vas a ganar tanto, tú eres un profesional, vas a ganar tanto. Y dependiendo de la rama en la que te especialices. Se da que esa igualdad formal tan cacareada, tan planteada en todos los textos, en todas las constituciones, etc., en los hechos termina siendo falsa, porque no hay una equiparidad en ese contrato de trabajo, porque el empleador tiene mucho más poder económico y va a imponer condiciones al trabajador y le va a decir, tómalo o deja, atrás de ti hay una cola de gente desempleada. Esa realidad que estoy sintetizando muy escuetamente se mantiene hasta ahora. ¿De acuerdo? Derechos más, derechos menos, se mantiene hasta ahora. Sucede que estos trabajadores, en un momento histórico, empiezan a organizarse. Aparecen los sindicatos, que es la forma de organización de los trabajadores en torno a reivindicar, en principio, ciertos derechos económicos. Pero luego vamos a darnos cuenta que justamente esta contradicción, esta relación contradictoria entre capital y trabajo, es decir, entre burgueses y proletarios, es decir, entre empleadores y trabajadores, ¿no es cierto?, es la contradicción fundamental sobre la cual se erige esta sociedad. La sociedad en la que hoy vivimos, o mal vivimos, o padecemos, es la contradicción fundamental. Por tanto, si es que los trabajadores resuelven esa contradicción, es decir,
trabajo fuera adecuadamente valorado, ¿no es cierto?, y no hubiera quien viva sin trabajar, es decir, se acabara esa explotación del hombre por el hombre, ya no solo se va a solucionar el problema del trabajador en sí, sino que estaríamos en capacidad de resolver los grandes problemas de la sociedad en su conjunto. Porque esta sociedad en su conjunto se rige bajo esta relación económica entre capital y trabajo, y todo lo que está construido culturalmente, religiosamente, jurídicamente, etc., está en relación a eso. Ahí está el quid del asunto. Es por eso que los sindicatos, iniciándose como mecanismo de protección, de presión ante sus empleadores para lograr mejores condiciones de vida, que en la historia siempre van a aparecer en torno a mejores condiciones para evitar accidentes de trabajo, jornada laboral, la jornada famosa de las 8 horas, ¿no es cierto?, y luego derechos de mayor amplitud como los derechos a la libertad sindical, es decir, a formar un sindicato, a negociar colectivamente con el empleador, ¿no es cierto?, y obtener mejoras económicas, son las bases sobre las que se erigen las protestas, las luchas, la organización, y desde el punto de vista del derecho que he abogado, también se origina todo el derecho al trabajo. Pero hay un paso más, como les decía, no solo se trata de mi economía personal, de un sol más o un sol menos, sino que, como les decía hace un momento, si se resuelve esa contradicción, se puede mejorar y transformar, y en palabras concretas, hacer una revolución social, una transformación de la sociedad misma. Y es ahí que muchos sindicatos, muchos sindicalistas, muchos dirigentes asumen un rol mayor. Se dan cuenta que no son solo portadores de la necesidad de sus barrigas o de sus necesidades más primarias, ¿no es cierto?, para lograr un aumento de sueldo, sino que son portadores de una nueva sociedad. Y eso es lo que Mariátegui descubre, investiga, participa, articula, vive. Como hemos visto en el video, desde temprana edad, muy temprana edad, y habría que hacer hincapié ahí, de que cuando hablamos de Mariátegui no estamos hablando de cualquier persona. José Carlos Mariátegui es un autodidacta, es decir, no tiene formación profesional, ¿no?, académica, formal. Es un obrero, trabajador, porque se inicia en la prensa como obrero, ¿no es cierto?, como alcanzarrejón, me dice él, ¿no?, como portapliego, y además en la labor del linotipo, ahí moviendo las cosas, haciendo mandado, llevando acá en la prensa. Es provinciano, es hijo de madre soltera, es decir, toda una serie de particularidades que hacen más grande su labor. Y no es acá una vanagloriarse del sufrimiento, de la penuria que pudo haber vivido un personaje como él, sino que eso marcó a fuego su conciencia. Y luego, con todo el desarrollo cultural que tuvo él, y político y etcétera, que alcanzó, y que consolidó también cuando viaja a Europa y puede ver in situ lo que estaba pasando en Italia, o enterarse de primera fuente de lo que pasaba en Rusia con la revolución bolchevique, etcétera, la revolución de los trabajadores, le permite, a diferencia de otros líderes como Aya La Torre, no hablar en el aire, sino que hablar en concreto, o sea, desde abajo mismo. José Carlos Mariátegui, cuando está en Italia, hay un hecho que se narra en el video también muy interesante. Él participa de la experiencia de los socialistas, de los revolucionarios, de los trabajadores italianos en torno al tema de los consejos de fábrica, que otro intelectual muy conocido como Gramsci profundiza y desarrolla. Estos consejos de fábrica no eran otra cosa que el despertar, dar ese salto economicista,